Muy buenos días, señor vicepresidente de la SOFOFA, Cirilo Córdoba, señor rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, distinguidos expositores, señoras, señores. Parto, por supuesto, agradeciendo a la SOFOFA y a la Universidad del Desarrollo por la invitación a participar en este seminario. Siempre es una gran oportunidad para presentar nuestra visión sobre la economía chilena y los desafíos que tenemos por delante, especialmente en el momento actual, en que observamos señales contradictorias entre la situación internacional, que permanece difícil, bastante compleja, y una economía chilena que continúa sólida y dinámica. Ya vimos ayer, por ejemplo, el crecimiento del IMASEC de septiembre, no sé si se puede estimar un crecimiento del tercer trimestre, y en general observamos una economía chilena que, si bien ha tenido alguna desaceleración, esta ha sido bastante tenue. El mundo atraviesa por un escenario complejo como consecuencia del legado de la crisis financiera. Y esta situación nos continuará acompañando por bastante tiempo. La economía chilena ha logrado mantener su dinamismo y crece con fuerza, compensando los efectos de la crisis en Europa, gracias a condiciones de términos de intercambio y acceso a financiamiento externo relativamente favorables y al empuje a la fortaleza de la demanda interna. Sin embargo, somos una economía pequeña y abierta al resto del mundo, por lo que sería ilusorio pensar que podemos aislarnos de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. De hecho, aunque en menor magnitud que lo esperado, los alcances de la crisis externa están quedando de manifiesto, por ejemplo, con las menores exportaciones a la zona euro. Ya lo mostraba el ministro en su presentación. También, por ejemplo, con el menor precio del cobre. El año pasado el precio del cobre promedio fue de $4. Este año va a ser algo así como entre un 10 y un 15% inferior a ese precio. Sería poco prudente pensar que, tras las medidas tomadas recientemente por las autoridades de los países desarrollados, los riesgos en el frente externo han menguado significativamente. Y es por eso que lo reiteramos constantemente en nuestras presentaciones. Y lo estoy haciendo nuevamente en esta oportunidad, reiterar que existen riesgos y riesgos significativos. Por otra parte, enfrentamos nuestros propios desafíos internos. Están los de corto plazo, relacionados con el ciclo económico, y también otros más relevantes, de mediano y largo plazo, que tienen relación con nuestro desarrollo económico y social. Hemos sido exitosos y hemos logrado cosas importantes en las últimas décadas, en materia de solidez macroeconómica y en términos de bienestar de nuestra población. Pero aún falta bastante y debemos seguir perseverando en pos del desarrollo. El Banco Central se identifica tradicionalmente con la coyuntura y con el ciclo económico, y eso es natural, porque el horizonte de política monetaria es ese, ¿cierto? Un horizonte de corto plazo, hasta 2 años pensamos nosotros, corto y mediano plazo. No obstante, aún así, para nosotros es importante tener una mirada de largo plazo sobre la economía chilena, porque esto nos da contexto para interpretar las situaciones coyunturales y orientar nuestras decisiones. En mi exposición, a continuación, revisaré algunos de los desafíos que tenemos en materia de productividad para lograr mantener tasas de crecimiento elevadas en el tiempo. Partiré con una descripción de lo que hemos hecho en los últimos 25 años, para luego concentrarme en algunos de los elementos clave que nos permitirán seguir creciendo sostenidamente. No pretendo ser exhaustivo en la enumeración y análisis de estos elementos, la verdad es que llevaría para una presentación bastante más larga, sino solo destacar algunos desafíos que aparecen frecuentemente en nuestros análisis. Tampoco excluiré por completo el análisis coyuntural. Solo quiero manifestar que en esta presentación los temas de más largo plazo tendrán una dedicación especial. En los últimos 25 años, la economía chilena ha tenido un progreso significativo. En este lapso, el producto creció a una tasa promedio anual de 5,4%, el PIB per cápita aumentó 2,7 veces respecto a su nivel de 1986, y los niveles de pobreza se han reducido significativamente, tal como se muestra en ese gráfico a continuación. En el eje de la izquierda medimos PIB real y PIB real per cápita, y observamos, ¿cierto?, un crecimiento sostenido y un aumento hasta casi 4 veces en el producto total,
y algo menos de 3 veces en el producto per cápita desde entonces hasta la fecha. Y a su vez, en el eje de la derecha se miden los niveles de pobreza, una reducción significativa de la pobreza que llegaba a casi 40% a principios de los 90 y que se ha reducido en torno a 15% en la actualidad. La comparación de nuestro desarrollo también es muy favorable cuando nos miramos respecto al resto de América Latina. Ajustado por paridad del poder de compra, el PIB per cápita chileno ha aumentado desde el año 86 hasta el 2012, proyectado 5,2 veces, superando el desempeño de todos los países de la región. Tal como se observa a continuación, ahí está, estos son números del Fondo Monetario Internacional con proyecciones hasta el año 2017, pero si tomamos simplemente el 2012, que son datos prácticamente ya efectivos, tenemos entonces que la línea roja es Chile, el resto son otros países de América Latina, y es evidente en este gráfico que desde el punto de vista del desempeño en términos de Producto Interno Bruto per cápita, a paridad del poder de compra, esto no es exactamente comparable con lo que mostrábamos antes, que era en términos reales, en pesos reales, el producto chileno se ha desempeñado significativamente mejor que el resto de los países de América Latina. Estos resultados han sido fruto de un conjunto de políticas económicas y sociales y, por cierto, del esfuerzo de todos los chilenos. En el ámbito macroeconómico, Chile ha basado su desarrollo en varios pilares. Primero, una política fiscal seria, predecible y responsable. Los excedentes del cobre se empezaron a ahorrar a mediados de los 80 con el llamado Fondo de Compensación del Cobre, y a partir del año 2000, con una regla estructural, aquí tenemos a Mario Marcel, uno de los creadores de dicha regla estructural, ¿cierto? Un gran desarrollo para la economía chilena, a partir del año 2000 con una regla estructural que guía el gasto y lleva a ahorrar en periodos de bonanza para utilizarlos en periodos de debilidad. Debe destacarse que el fisco chileno tiene hoy una deuda bruta de tan solo 10% del producto y una deuda neta negativa, ya lo mostraba el ministro en sus gráficos, al incorporar los recursos acumulados en los fondos soberanos y en otros instrumentos. Esta posición fiscal es destacable en el mundo de hoy, donde gran parte de las economías desarrolladas están con niveles de deuda particularmente elevados, que de hecho son parte de su actual crisis. Ahí tenemos la deuda pública, en este caso yo estoy mostrando la deuda bruta de algunos países europeos. En celeste está la deuda española, que la verdad es que parte en esta crisis con una deuda relativamente baja, en torno al 40% del producto, pero ya se espera que supere el 90% del producto hacia fines del próximo año. En Estados Unidos también ha habido un aumento relevante de cerca de 80 a 110 el próximo año. Alemania el crecimiento ha sido menos, pero también ha habido un crecimiento, y tenemos ahí también a Italia, que partió con una deuda ya bastante elevada, cerca de 110% del producto, y se acerca el próximo año a 130%. Y eso que no estoy incluyendo aquí a países como Grecia y Japón, que tienen niveles todavía bastante más elevados. El segundo de los pilares que estaba mencionando es una política monetaria basada en una meta de inflación, con un Banco Central autónomo que tiene un claro mandato respecto a la estabilidad de precios. Tercero, una política cambiaria basada en la flotación del tipo de cambio. Esa flotación, adoptada el año 1999, es clave para acomodar los diferentes shocks que enfrenta una economía como la chilena. Ya vivimos en el pasado épocas en que los tipos de cambio fijos o semifijos produjeron problemas importantes a nuestra economía. Y esa es la razón por la cual hoy día tenemos un tipo de cambio flotante. Cuarto, una sólida regulación y supervisión del sistema financiero. Por último, se agrega una creciente apertura comercial y financiera de la economía, la que ha permitido el ingreso a un amplio número de mercados y ha expandido las posibilidades de negocio del país. Los resultados de este esquema son evidentes. Como ya mencioné, en los últimos 25 años el PIB promedió un crecimiento anual de 5,4%, que se compara con el aumento promedio de 2,5% en los 25 años previos. El PIB per cápita de 2011 equivalió a 2,7 veces el del 86, mientras que para 1970 el PIB per cápita equivalía a 1,6 veces el del 40. La inflación ha promediado 3,3% anual en este siglo, lo que se compara con el casi 32% que promedió entre los años 50 y 70. Los avances que les mencioné no han pasado desapercibidos para el resto del mundo. Estos logros motivaron, por ejemplo, que hace unos años fuéramos invitados a formar parte
del selecto grupo de economías miembros de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, varios rankings internacionales elaborados por prestigiosas instituciones también dan cuenta de los avances que hemos tenido en los últimos 25 años en distintas materias. En aspectos como la productividad, la libertad económica o el desempeño macroeconómico nos ubicamos dentro de las mejores economías emergentes e incluso en otros superamos algunas economías avanzadas. Aquí tenemos un índice de competitividad del Institute for Management Development de mayo del 2012. Y vemos que Chile, que está ahí con rojo, está cerca de muchas economías avanzadas y por arriba de la mayor parte de las economías emergentes. Todas estas cifras hablan del éxito que hemos tenido como país en pos de alcanzar un desarrollo que permita una mejor calidad de vida para todos. Sin embargo, todavía nos queda un largo trecho para llegar al desarrollo, y hay que ser bien claro en eso. Más aún, el tramo que nos queda es difícil, porque requiere un especial esfuerzo adicional. Requiere mantener lo bueno que hemos hecho, pero a la vez adaptarnos con las modificaciones necesarias a la nueva realidad que vivimos como un país de ingreso per cápita cada vez más alto, y además adaptarnos a una siempre cambiante realidad internacional. No son pocos los ejemplos de países que han tenido oportunidades históricas como las que tenemos hoy en Chile y que las han desaprovechado. Pero también hay casos exitosos, que son los que debemos seguir. Les recomiendo a todo esto, para estos efectos, leer un libro muy interesante de Daron Acemoglu y Robinson, que se titula Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fracasan?, donde nos muestra lo importante que son las instituciones para el éxito o fracaso de los países y cómo aquellos países que han llegado a un cierto nivel han logrado seguir adelante y se han convertido finalmente en países desarrollados. En todo caso, debemos tener claro que de nosotros y solo de nosotros depende aprovechar esta oportunidad. Permítame a continuación hacer algunas reflexiones de parte de los desafíos que tenemos en materia de competitividad. Chile se ubica hoy en un lugar privilegiado dentro de América Latina. Los niveles de desarrollo social y económico son muy superiores a los de varios países de la región, pero esto no nos puede hacer caer en el conformismo. Cuando nos comparamos con economías desarrolladas, nos damos cuenta de que a nuestro país aún le falta bastante camino por recorrer para lograr un mejor nivel de desarrollo. El ingreso per cápita aún está por debajo del promedio de los países de la OECD, significativamente por debajo, la verdad. Nuestros índices de pobreza siguen por sobre los de esos países y aún tenemos importantes desafíos en materia de distribución del ingreso e igualdad de oportunidades. Tenemos ahí un gráfico del ingreso per cápita de Chile respecto a la OECD. La OECD es la línea arriba que está marcado con 100. Entonces, lo que nos indica la línea roja es qué porcentaje es el ingreso per cápita chileno del ingreso de la OECD. Y vemos que hemos avanzado en forma importante. Mientras el año 86 éramos algo menos de 30% del ingreso medio de la OECD, hoy día nos acercamos al 50%, pero aún estamos lejos de los niveles de esos países. A eso debemos sumar elementos como la calidad de la educación, que aparece en niveles persistentemente bajos cada vez que se la mide en rankings de competitividad y que, por cierto, está relacionado también con la distribución del ingreso. De ahí la importancia de los esfuerzos que se están haciendo sobre esta materia. Temas como el nivel de inversión en investigación y desarrollo y los procedimientos para iniciar un negocio también aparecen con espacios para mejoras en los rankings internacionales, aunque respecto a esto último, en los últimos años ha habido avances importantes en, por ejemplo, el número de días necesarios para hacerlo. La pregunta fundamental, entonces, es ¿qué podemos hacer para no detener el avance que hemos sostenido en las últimas décadas? Como ya mencioné hace unos momentos, en la medida que más éxito se tiene, más difícil es seguir avanzando. La vieja idea de los rendimientos marginales decrecientes. Creo que un área fundamental en la que debemos enfocar nuestros esfuerzos es continuar mejorando la competitividad de nuestra economía. ¿Cómo logramos esto? Hay varias cosas que aportan. Lo primero, y por cierto fundamental, es la propia fuerza innovadora y productiva de nuestra economía. El crecimiento de Chile en los últimos 25 años ha sido acompañado
por un cambio relevante en nuestra estructura productiva y en nuestras exportaciones. En términos nominales, la participación de la minería en las exportaciones sigue siendo muy relevante y, de hecho, está aumentado en los últimos años producto del alto precio del cobre. Sin embargo, las exportaciones industriales han elevado su relevancia desde cifras por debajo de 10% del total de los envíos al exterior en los 60 a valores del orden de 30% más en los últimos años, como se observa en ese gráfico a continuación. El cobre era en torno al 90% en los 60, hoy día está en torno al 60%. Sigue siendo elevado. Hay que tener en claro en todo caso que el aumento de los últimos años, particularmente en esta década, está relacionado básicamente con el aumento del precio del cobre. De hecho, antes que empezara a subir el precio del cobre por ahí por el año 2004, las exportaciones de cobre llegaron a representar cerca de un tercio, 35% del total. De ahí han subido, explicada básicamente por este fuerte incremento que hemos tenido en el precio del cobre. Esto, la diversificación, ¿cierto?, ha permitido no solo un crecimiento significativo de empresas que se dedican a la exportación, sino que también del número de productos que se exportan desde Chile. Como referencia, en 1990, el número de productos que se exportaban rondaba los 2.800, en 2011 esa cifra superó los 5.000. Por otra parte, la crisis económica en las economías desarrolladas ha tenido un efecto acotado en las exportaciones chilenas, principalmente por la diversificación de productos y mercados a las que hoy accedemos. En los 60, el 90% de las exportaciones nacionales iban a Europa y a Estados Unidos. En el año 2011, esa proporción se redujo a solo 30% y aumentó significativamente la diversificación hacia otras economías, principalmente China. Así, el número de países a los que se exporta aumentó de modo importante, pasando de 109 países en el año 1990 a 192 en el 2011. Ahí tenemos la composición de las exportaciones por destino. Y observamos que el rojo más el verde, que Estados Unidos más Europa, representaba un porcentaje muy elevado, en torno al 90% en los 60. Hoy eso se ha reducido en forma significativa, lo vemos en la columna más a la derecha. Y quizás el cambio más relevante es la participación que ha tenido China, que está ahí con amarillo, que en los 60 y 70 era virtualmente cero, pero incluso en los 80 y 90 era muy bajo y empieza a crecer en forma importante recién a partir de los 2000. Hoy día representa cerca del 25% del total de las exportaciones chilenas. Lo anterior deja en evidencia que para seguir teniendo éxito es necesario continuar con el proceso de diversificación tanto de productos como de mercados. Seguir diversificando nuestra canasta exportadora y ampliando los mercados de destino requiere creatividad e innovación para adaptarse a las nuevas demandas y a los requerimientos especiales de nuevos mercados. Otro tema relevante relacionado con competitividad dice relación con el tipo de cambio real. Tal como lo dijimos en el informe de política monetaria de septiembre, el tipo de cambio real se encuentra en la parte baja de los valores coherentes con sus fundamentos de largo plazo. Esto es la parte más apreciada. Recordemos que la política del Banco Central es de flexibilidad cambiaria, pero nos reservamos el derecho a intervenir cuando las condiciones así lo ameritan. Dichas condiciones tienen relación básicamente con dos elementos. Un primer elemento, la acumulación de reservas, lo que en el escenario de hoy aparece como menos evidente. Y el segundo elemento es con el desalineamiento del tipo de cambio real respecto de sus fundamentos, lo que es materia de evaluación periódica. Es importante buscar caminos que nos permitan seguir incrementando nuestra competitividad y acceder a más mercados y con mejores condiciones para nuestros exportadores. Aquí me detendré en algunos puntos. Un primer punto que quiero mencionar en el ámbito de las mejoras a la competitividad es el de los costos energéticos. Este ha sido un tema muy debatido y con aristas en distintos sentidos. Una dimensión del asunto es que, de acuerdo con los datos de la OECD, medido en dólares y ajustados por la paridad del poder de compra, el costo de la energía eléctrica industrial aumentó en Chile en 35% entre el 2003 y el 2011. Más importante aún es que, comparado con el resto de los países de este grupo, dicho costo pasó de ser 6% inferior a la mediana en 2004 a ser 35% superior en 2011. En el caso de la gasolina no hay cambios sustantivos. Ahí tenemos el precio de la energía en Chile entre el año 2003 y el año 2011. Se mide como porcentaje del precio de la mediana de la OECD. Y observamos que
Mientras en el 2003 eran muy parecidos, desde entonces, después de una baja leve en el 2004, el precio de la energía en Chile ha estado subiendo y hoy día está significativamente por arriba de la mediana de los países de la OECD. Ciertamente, este es un desafío importante que tenemos como país. Nosotros lo hemos mencionado en numerosas oportunidades en nuestro informe de política monetaria y lo reitero hoy día. Esto hace altamente necesario que se avance en el desarrollo de una matriz energética equilibrada, que reduzca los costos en este ámbito y que permita a las empresas chilenas ser más competitivas. No es materia directa de nuestra responsabilidad, no es materia directa de responsabilidad del Banco Central de Chile, pero hacemos un llamado a quienes tienen responsabilidades en esta área a tomar las iniciativas y el liderazgo que corresponda para evitar que se sigan demorando las necesarias inversiones que deben hacerse en este sector. Un segundo tema es el costo de la mano de obra. En los últimos trimestres hemos visto un estrechamiento importante del mercado laboral. El desempleo se ha mantenido en niveles bajos y los salarios nominales crecen a tasas anuales del orden de 6 a 7%. Crecimiento que tiene relación con los aumentos de productividad que les mencioné hace unos momentos y también relacionado con la mayor demanda de mano de obra que se ha observado. Los antecedentes que recibimos desde diversos sectores productivos, tanto en Santiago como en regiones, dan cuenta de que la dificultad para contratar trabajadores se ha mantenido e incluso se ha incrementado de forma importante en ciertos sectores y regiones del país, llevando a aumentos relevantes de los salarios. Esto resalta especialmente en el norte del país y en áreas como la minería, la construcción y la agricultura. Además, de acuerdo a estos antecedentes, el fenómeno se ha ido trasladando hacia el sur, aunque aún circunscrito a actividades y oficios específicos. Ciertamente, y aquí no podemos confundirnos, es muy positivo que los niveles de ingreso de los trabajadores aumente y en la medida que la economía como un todo le va bien, eso debe reflejarse en el aumento del empleo y los salarios. Un aspecto importante en el que nuestra economía debe continuar avanzando es en la incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Lo mencionaba el ministro también en su presentación. Hemos visto incrementos relevantes, pero aún no hemos llegado a niveles de participación comparables con la de las economías desarrolladas. Entre mediados de los 90 y el 2011, el porcentaje de mujeres que formaba parte de la fuerza laboral pasó desde algo menos de 40% a 56%, un incremento bastante significativo. En los países miembros de la OCDE esta participación es de 64%, es decir, bastante superior, mientras que en los principales países desarrollados llega a casi 70%. Sin duda que todas las iniciativas que faciliten el acceso de las mujeres al trabajo son bienvenidas y se debe seguir perseverando para que más de ellas se unan a la fuerza laboral. Lo mismo para la mantención e incorporación de la fuerza laboral de la tercera edad y los jóvenes. Otro elemento muy significativo es el referido a las habilidades de nuestra fuerza laboral, en particular en lo que dice relación con su educación. Ciertamente, este ha sido un tema país en los últimos años, pues hay justificadas demandas por mejoras en este ámbito. Es importante lograr un sistema educacional de calidad, que premie las capacidades y agregue valor significativo a todos sus participantes. En este sentido, son bienvenidas las iniciativas que van en esa dirección. En la medida que tengamos una fuerza laboral más y mejor capacitada e idónea, nuestro camino al desarrollo será más expedito. Mejorar la infraestructura también es parte de la tarea de la competitividad. Aunque ha habido avances importantes en esta materia, todavía hay sectores que presentan desventajas competitivas relevantes en relación a otros países, debido a infraestructura inadecuada que encarece costos como los de transporte, que de por sí ya son mayores producto de nuestra realidad geográfica. Permítame ahora decir algunas breves palabras sobre la coyuntura. Nuestras proyecciones de crecimiento se han corregido al alza durante el último año y pasamos de esperar un crecimiento para el 2012 entre 4 y 5% en septiembre del año pasado a proyectar a uno entre 4,75 y 5,25% en nuestro último informe de política monetaria de septiembre de este año. Los últimos antecedentes, como el que conocimos ayer, por ejemplo, hacen prever que podríamos estar en la parte alta de este rango. Pero tal como lo hemos repetido constantemente, los riesgos del escenario internacional son elevados. En las últimas semanas han ocurrido avances importantes que parecen establecer una hoja de ruta para solucionar los problemas fundamentales que enfrenta la eurozona y que además dejan de manifiesto una mayor claridad y voluntad política para actuar que hace unos meses. Las intenciones de avanzar hacia una unión bancaria y fiscal en la región ciertamente son clave para una solución definitiva.
Asimismo, la aprobación de ley ESM y el anuncio del programa OMT, esta compra de instrumentos por parte del Banco Central Europeo, ayudan a aliviar las tensiones en los mercados financieros. Sin duda, el camino que debe seguir la eurozona estará lleno de obstáculos, con negociaciones políticas e institucionales que generan conflictos y fricciones, más aún considerando las crecientes tensiones sociales que el debilitado panorama de crecimiento provoca. De este modo, no es posible descartar que las turbulencias en los mercados financieros resurjan con mayor intensidad en lo venidero. La discusión fiscal que debe hacer Estados Unidos también es materia de preocupación y puede asimismo ser el origen de nuevas tensiones en los mercados financieros internacionales. La serie de subsidios y rebajas tributarias temporales en esa economía están llegando a su fin y la falta de un acuerdo para evitar que el denominado fiscal cliff se gatille puede traducirse en un ajuste fiscal de magnitud importante. Estimaciones privadas apuntan a que, de no haber acuerdo, el crecimiento del PIB de 2013 en ese país podría reducirse en torno a 2 puntos porcentuales por ese puro efecto, por el puro efecto del fiscal cliff. Se suma a ello que también pronto deberán enfrentar nuevamente la discusión sobre el límite de la deuda pública, que se alcanzaría a principios del 2013. Es decir, a principios del 2013 se llega al techo de la deuda pública que tienen autorizado y viene una nueva negociación para ampliar ese déficit. Recordémonos que la última vez que hubo una negociación en esa materia en el Congreso norteamericano, la solución fue muy difícil y tomó largo tiempo en alcanzarse. La evolución de las economías emergentes también merece especial atención, pues son ellas las que han permitido mantener una tasa de crecimiento mundial que no difiere en demasía de su promedio de los últimos 20 años. En efecto, para el 2012 el FMI estima un crecimiento mundial de 3,3%. En los últimos 20 años el promedio de crecimiento mundial ha sido 3,5%. Las señales de desaceleración que habíamos venido observando en China requieren de un monitoreo más detenido por los efectos de una desaceleración, pues los efectos de una desaceleración de esa economía pueden tener sobre el dinamismo del crecimiento global y además sobre el precio de las materias primas, especialmente para nosotros sobre el cobre. No obstante, y esto es importante tener en claro, las noticias más recientes dan cuenta de que la desaceleración de algunas economías relevantes, entre ellas China y Brasil, podría estar entrando en un punto de quiebre. Aparentemente, por ejemplo, el crecimiento de Brasil del tercer trimestre sería significativamente superior al que se vio durante los primeros 2 trimestres de este año. Y estaría entonces entrando en una etapa al menos de aplanamiento de ese crecimiento y aumento hacia adelante. Esperemos que en el caso de China también se vea algo de esa naturaleza. El panorama de Chile contrasta con lo que se observa en el resto del mundo. Los efectos del debilitado escenario externo han sido tenues y la economía sigue mostrando un sólido desempeño con un crecimiento de la actividad en torno a las tasas de tendencia. No obstante, ha destacado el dinamismo de la demanda interna, cuyas proyecciones de crecimiento superan las del PIB tanto para el 2012 como el 2013. Así entonces, nuestras estimaciones apuntan a que el déficit en cuenta corriente se ampliará el próximo año desde algo más de 3% a algo sobre el 4% del PIB. Si el dinamismo de la demanda interna se mantiene, y de hecho los indicadores más recientes de consumo parecen indicar que se apunta en esa dirección, podríamos estar generando factores de vulnerabilidad para nuestra economía que pueden requerir ajustes difíciles más adelante, particularmente considerando el complejo escenario internacional. Aquí no estamos hablando de vulnerabilidades presentes, sino que el punto es que de mantenerse, de persistir e incluso de profundizarse los niveles de déficit en cuenta corriente que tenemos, naturalmente se estarían generando vulnerabilidades hacia adelante y es importante tener eso muy claro. De allí la importancia de que mantengamos un gasto moderado y seamos plenamente conscientes de los riesgos que enfrentamos. Un gasto que no se modera lleva a mayores déficits, los que son posibles de financiar en la medida que las condiciones se mantengan favorables. Pero, ¿qué pasaría, qué sucedería si el precio del cobre tiene caídas marcadas o si se produce un deterioro abrupto de las condiciones financieras externas? Ciertamente ello se transmitiría con rapidez a los mercados internos. Así lo hemos visto en el pasado, aún con un sistema financiero chileno que tiene una solidez importante. En un escenario de ese tipo, los costos de mantener deudas crecen, los ingresos de las familias se resienten y también su riqueza. En la medida que el déficit en cuenta corriente sea mayor o más persistente, la posibilidad de que un deterioro del escenario externo se transmita con más fuerza a las condiciones internas también crece.
La moderación del gasto es tarea de todos. Del sector privado, a través de decisiones que evalúen en forma prudente sus perspectivas de ingresos futuras y las obligaciones de deuda que se están asumiendo, con un manejo adecuado de los riesgos y sobre la base de supuestos reales y no demasiado optimistas, basados en la bonanza de los últimos años. Del sector público, en la construcción de un presupuesto equilibrado y que permita cubrir las necesidades y anhelos de la población, pero sin descuidar que parte del éxito que hemos tenido como país se basa en una política fiscal que ha sido y debe seguir siendo seria y responsable. En ese sentido, valoramos el logro del objetivo de déficit estructural de 1% un año antes de lo previsto. De parte de los encargados de la supervisión financiera, en mantener un monitoreo cercano que permita tomar acciones para evitar la incubación de desequilibrios peligrosos. En el caso del Banco Central, con una política monetaria que ha sido prudente y debe seguir siéndolo, que ha manejado los riesgos del escenario externo actual, pero que además se enfrenta a los riesgos de mediano plazo que el estado de la economía chilena impone sobre la inflación. También con una revisión constante de aspectos regulatorios que permitan un mejor manejo de los riesgos por parte del sector financiero y privado. Así, en la medida que se verifique un aumento de dichos riesgos, es dable pensar en medidas prudenciales para mitigarlos. Finalmente, no puedo dejar de referirme a la evolución de los precios. La inflación anual del IPC y la medida de inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se mantiene bajo 3%. Naturalmente, eso es una gran noticia. Aunque en el corto plazo no se percibe en riesgo para la inflación, persiste la diferencia entre la inflación de bienes y la de servicios, esta última más ligada al estado de las holguras de capacidad. Ello pone de manifiesto el riesgo de mediano plazo para esta variable, por cuanto la mantención de un dinamismo de la actividad y la demanda puede seguir intensificando el uso de la capacidad instalada y generar presiones inflacionarias que se alejen de la meta. Ya lo decía el ministro, el Banco Central, de todas maneras, iba a hablar sobre la inflación en nuestro mandato, ¿cierto? Y naturalmente no vemos mayores riesgos en el corto plazo, pero cuidado, bajar la guardia en materia de inflación puede ser un error muy grave, que se pague con consecuencias importantes hacia el futuro. Si bien es cierto que no se ven riesgos en materia inflacionaria en el futuro cercano, naturalmente con una economía operando a plena capacidad, con un mercado laboral estrecho, sí hay riesgos hacia mediano plazo y esos debemos monitorearlo y lo estamos haciendo en el Banco Central con mucha atención. Permítame cerrar con algunas reflexiones finales. Sin duda que nos enfrentamos a un desafiante panorama. En los últimos 25 años hemos tenido un notable paso adelante como país. Hemos crecido, hemos disminuido la pobreza, hemos elevado nuestra calidad de vida, pero aún falta mucho por hacer. Estamos lejos de llegar al estado de desarrollo que todos queremos y los caminos hacia él no son fáciles ni evidentes. El avance de Chile se ha sustentado en la capacidad de innovación de nuestra gente, en aprovechar las oportunidades que se nos presentan y esforzarnos al máximo en pos de nuestros objetivos. Así, hemos logrado ingresar a los mercados mundiales y ser reconocidos como un país serio, probo y con una institucionalidad que da un marco confiable en el que se pueden desarrollar las iniciativas. Seguir avanzando y mejorar nuestra competitividad se basa en continuar en esa tendencia. El marco de políticas económicas que hemos construido también ha sido muy importante. La muy valorada responsabilidad fiscal, la solidez de la regulación y supervisión del sistema financiero, la mayor integración comercial y financiera, la claridad y coherencia en el objetivo antiinflacionario del Banco Central, autónomo, y la validez de la flotación cambiaria como instrumento de ajuste, reservándose, por cierto, la posibilidad de intervenir en situaciones excepcionales y la apertura al exterior de la economía. Todos son estos elementos detrás de este éxito. Por último, creo importante destacar la relevancia de mirar con optimismo el futuro. En las últimas 2 décadas y media hemos logrado construir un mejor país, por cierto, aún no lo suficientemente bueno que todos quisiéramos, pero hemos avanzado. Los próximos años también pueden ser de gran avance para alcanzar un mayor desarrollo, pero alcanzar un mayor desarrollo depende de nuestra capacidad de seguir en la senda correcta. Las demandas son muchas y muchas de ellas plenamente válidas, por lo que hay que trabajar para satisfacerlas. No obstante, es importante hacerlo, al menos no en su totalidad, en el corto plazo, sin crear desequilibrios que más temprano que tarde se pagarían caramente. Es imposible hacerlo, al menos en su totalidad, en el corto plazo, sin crear desequilibrios que más temprano que tarde
se pagarían claramente. Hay múltiples aspectos de nuestro país que son muy valiosos y que debemos conservar e incrementar. Ser más competitivos en un mundo cada vez más complejo depende de nosotros, de los caminos, de los cambios que podamos hacer, pero también en la convicción en los pilares que nos han llevado al éxito en estos años. Muchas gracias.